Hola a todos, mi nombre es Vanina y soy residente de primer año en el Hospital San Martín de La Plata. Junto a mis compañeros Mariano y Sol, residentes de segundo año, les presentaremos el siguiente ateneo titulado Síndrome anémico hemolítico en un paciente adulto. El día 2 de noviembre de 2021 ingresa por guardia una paciente de 62 años que consulta por un cuadro de diarrea sanguinolenta de 10 días de evolución con alrededor de 40 deposiciones diarias. Además, refiere tener náuseas y vómitos biliosos. Por otro lado, menciona haber realizado un viaje a la ciudad de Colón 15 días antes del inicio del cuadro. Como antecedentes personales, comenta ser hipotiroidea, hipertensa, depresiva, tabaquista con EPOC y recuperada de un cáncer de cuello de útero. El laboratorio de ingreso arrojó los siguientes valores, donde podemos observar que la paciente cursaba con una anemia y signos de hemólisis como una LDH aumentada y una bilirrubina total también aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta, por lo que se interpretaron estos valores como una anemia hemolítica. Por otro lado, también podemos notar que la paciente presenta una plaquetopenia marcada. En cuanto a la función renal, esta se encuentra alterada con una urea y una creatinina elevadas. También se obtuvo una muestra de sangre arterial para el estudio del estado ácido-base, donde se ve que la paciente tiene una acidosis metabólica junto con una hiponatremia, hipocalemia e hipocalcemia. En el sedimento urinario se observó un campo semicubierto de hematíes y la proteinuria arrojó un resultado de 3 cruces. En síntesis, tenemos una paciente que presenta una trombocitopenia, una anemia hemolítica y una falla renal. Esta tríada caracteriza a las microangiopatías trombóticas, por lo cual debemos realizar un diagnóstico diferencial entre ellas para arribar al diagnóstico certero. Una de las microangiopatías trombóticas es la púrpura trombocitopénica trombótica. La púrpura trombocitopénica trombótica es una microangiopatía trombótica caracterizada por la deficiencia severa de ADAMS13. El ADAMS13 es una metaloproteasa que se encarga de clivar los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand. Cuando su actividad está disminuida, como en este caso, los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand persisten en circulación y se unen a las plaquetas, promoviendo su agregación y la consecuente formación de microtrombos. Es una enfermedad rara, con alta tasa de mortalidad, que en ausencia de tratamiento es cercana al 90%. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, se debe medir la actividad del ADAMS13 y realizar la búsqueda de autoanticuerpos contra el mismo. Ambas determinaciones se realizan mediante la técnica de ELISA. Valores menores al 10% de actividad indican una deficiencia severa de la metaloproteasa. La muestra requerida para el diagnóstico es sangre anticoagulada con citrato en una proporción 9:1. Esta debe someterse a una doble centrifugación para obtener un plasma pobre en plaquetas. No debe utilizarse EDTA como anticoagulante, ya que es un inhibidor irreversible de la actividad del ADAMS13. La muestra de la paciente fue derivada de la Academia Nacional de Medicina, donde se realizaron los dosajes correspondientes, dando los siguientes resultados. Una actividad del ADAMS13 que se encuentra levemente por debajo del límite inferior del rango de referencia y autoanticuerpos negativos. Estos resultados permitieron descartar la púrpura trombocitopénica trombótica. Existe también un score que es útil para predecir cuáles pacientes más probablemente presenten una actividad del ADAMS13 menor al 10%. Este score se compone de distintos parámetros bioquímicos, como el recuento de plaquetas menor a 30.000 por mililitro, hemólisis evidenciada por una reticulocitosis, aptoglobina no detectable o bilirrubina indirecta mayor a 2 miligramos decilitro, un BCM menor a 90 femtolitros, un RIN menor a 1,5 y una creatinina menor a 2 miligramos decilitro. Nuestra paciente presenta 4 puntos, por lo que se categoriza en un riesgo bajo de tener una actividad del ADAMS13 menor al 10%, en coincidencia con lo visto anteriormente. Continuando con el diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas, otra patología que hay que considerar es la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un síndrome adquirido que se produce como resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de coagulación que ocasiona microangiopatía trombótica por depósito de fibrina en la microcirculación y fibrinólisis secundaria. El diagnóstico de esta patología es sugestivo frente a un recuento de plaquetas menor a 100.000 por microlitro, un tiempo de protrombina prolongado,
un fibrinógeno bajo o normal, productos de degradación de fibrina y dímero D aumentados y presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica. En base a las pruebas anteriores, se han publicado diversos scores como el presentado, para evaluar la posible presencia de una SID. En nuestro caso, la paciente solo cumple con la plaquetopenia, mientras que el resto de los parámetros no se encuentran alterados, por lo que descartamos esta patología. Continuando con el diagnóstico diferencial, nos vamos a ocupar ahora de las microangiopatías trombóticas secundarias, que pueden ser desencadenadas por diversos factores o enfermedades predisponentes del paciente. El diagnóstico de una MAT secundaria, por lo general lo vamos a hacer por descarte, buscando en el paciente algún factor de riesgo o comorbilidad predisponente. Con el laboratorio de guardia, más los signos y síntomas que presentaba nuestra paciente, la misma quedó internada en una sala de clínica, donde se le realizaron distintos análisis que nos van a permitir descartar esta causa. En primer lugar, la MAT puede asociarse al embarazo, por ejemplo, frente a un síndrome HELP. Si recordamos, nuestra paciente tenía unas plaquetas bajas con una LDH aumentada, que son características de este síndrome. Sin embargo, las enzimas hepáticas se encontraban normales y fundamentalmente nuestra paciente no estaba embarazada. El test de embarazo le dio negativo y los estudios de imágenes también. Otra posible causa es una enfermedad autoinmune como lupus, esclerodermia o SAF. En este caso, los estudios de autoinmunidad le dieron negativos, por lo que pudimos descartar esta causa. La hipertensión maligna fue descartada por los médicos. La infección por VIH se le realizó la serología que dio no reactiva y también las otras serologías de rutina para hepatitis y CHAS que también dieron el mismo resultado. Neoplasias. En este caso, durante la internación, nuestra paciente no se encontraba bajo ningún proceso neoplásico, por lo que se descartó. Gamapatía monoclonal de significado incierto. El proteinograma que se le realizó no mostró ningún patrón relacionado con algún proceso de este tipo, así que también se descartó. Fármacos. La paciente estaba medicada para su hipotiroidismo y su hipertensión, pero los fármacos que utilizaba no se encuentran en el listado de aquellos que pueden ser causantes de una MAT secundaria, así que también se descartó. Y por último, trasplante de órganos sólidos y de médula ósea. Nuestra paciente no era una paciente trasplantada, así que también lo descartamos. Con todos los resultados entonces recién mencionados, podemos decir que la MAT no se debe en este caso a algún proceso secundario. Bien, antes de continuar, quisiera aclarar que estas MAT secundarias se pueden clasificar dentro de lo que son las causas de síndrome urémico hemolítico atípico, que voy a hablar a continuación, pero en este caso decidimos separarlas para hacer una mejor explicación. Llegando entonces al final de este diagnóstico diferencial, tenemos como posible causa de la microangiopatía trombótica al síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico, tanto en su forma típica como atípica, se define como un desorden multisistémico que se va a caracterizar por la instalación brusca de una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia marcada y daño renal agudo, que es causado por una microangiopatía trombótica de localización preferentemente renal. Además, puede existir compromiso de otros órganos como el sistema nervioso central, el páncreas, el intestino y el corazón. Ambas formas de la enfermedad van a compartir algunas características como el cuadro clínico y algunos parámetros bioquímicos, pero van a diferir principalmente en sus causas y su fisiopatología. El yugo atípico es causado por la activación desproporcionada de la vía alterna del complemento. Esta vía, a diferencia de las otras, se encuentra constitutivamente activa como resultado de la hidrólisis espontánea del componente 3 del complemento, que genera un fragmento denominado C3b. Sin la regulación adecuada, este fragmento es capaz de depositarse en exceso en los tejidos y transformar el endotelio en una superficie procoagulante, que va a provocar el daño de la microvasculatura. Con respecto a la etiología, en un 50% de los casos, la causa puede ser de origen congénita, por mutaciones en los factores del complemento. Estas mutaciones pueden producirse tanto en genes que codifiquen para factores reguladores del complemento como para activadores. Por otro lado, los casos esporádicos contribuyen al otro 50% de las causas y se producen por la presencia de autoanticuerpos que pueden alterar la regulación de la vía alterna del complemento. En este apartado es donde se pueden incluir las causas de MAT secundarias que vimos anteriormente y que ya hemos descartado.
Para el diagnóstico de SHU atípico de causa congénita, porque la causa esporádica ya la descartamos previamente, en un principio deberíamos descartar la infección por STEC, lo que supondría un SHU típico, y realizar los estudios de AMS-13, y que estos den normales para descartar una púrpura trombocitopénica trombótica. Por otro lado, se pueden realizar estudios del complemento, que aunque no son necesarios para el diagnóstico clínico del SHU atípico, se recomienda su evaluación completa, incluidos sus dosajes y la búsqueda de mutaciones en los genes involucrados. En nuestro hospital se realizaron los dosajes de C3 y C4 que se encontraban dentro del intervalo de referencia. Para el resto de los estudios es necesario derivar una muestra a la Academia Nacional de Medicina. En conclusión, si la actividad del AMS-13 es superior al 5-10%, existen signos de insuficiencia renal y se han descartado otras causas de MAT, se considerará la MAT como SHU atípico hasta que se demuestre lo contrario. Volviendo al caso clínico, la paciente ingresa el día 2 del 11 con un cuadro que hace sospechar a los médicos de un shock séptico, por lo que le instauran un tratamiento antibiótico empírico a la espera de los resultados del laboratorio y de otros estudios complementarios. Con los resultados del laboratorio, esta sospecha va a cambiar hacia una posible microangiopatía trombótica. Al día siguiente, con esta sospecha, se toma muestra para la búsqueda de STEC, que es derivada al Hospital de Niños de La Plata, y una muestra para el estudio de AMS-13, que es derivada a la Academia Nacional de Medicina. Mientras tanto, la paciente es sometida a diálisis por su falla renal y a plasmaféresis por la sospecha de púrpura trombocitopénica trombótica. El día 4 del 11 se recibe el informe del Hospital de Niños confirmando la infección por STEC, por lo que entonces estamos en presencia de un SHU típico en un paciente adulto. Rápidamente se suspende el tratamiento antibiótico. En los días sucesivos, la paciente evoluciona desfavorablemente, por lo que se decide su pase a la unidad de cuidados intensivos. Allí, debido a su mala mecánica respiratoria, se la coloca en asistencia respiratoria mecánica y además se encuentra oligúrica, febril y con un estatus convulsivo. Finalmente, luego de 12 días de internación en la UTI y sin cambios en su estado, la paciente ovita el día 19 del 11. En conclusión, con la confirmación de la infección por STEC, podemos descartar el SHU atípico y decir que la microangiopatía trombótica que presentaba la paciente era consecuencia entonces de un SHU típico. A continuación, vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome urémico hemolítico típico. El SHU típico es una entidad clínica y anatomopatológica que se caracteriza por la tríada descrita previamente y es provocado por la infección de una E. coli productora de giatoxina. En nuestro país, esta enfermedad es endémica, con alrededor de 400 casos nuevos por año, con un aumento estacional en los meses de primavera-verano. Por otro lado, es la primera causa de injuria renal aguda en la edad pediátrica y la segunda de falla renal crónica. En adultos, como es en nuestro caso, es una patología muy infrecuente. Como podemos ver en el gráfico, en el grupo de edad donde entraría nuestra paciente, de 62 años, la cantidad de casos es casi nula. Por último, nos parece importante recordar que esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Entrando un poco en lo que es la fisiopatología de la enfermedad, la STEC, en primer lugar, se va a adherir al enterocito, para luego colonizar el intestino. Desde allí, libera la gigatoxina, que se trasloca a la circulación y es transportada por los neutrófilos y glóbulos rojos a los distintos órganos blancos que presentan el receptor específico en el endotelio. El complejo receptor toxina se endocita en las células endoteliales y luego se desarma para que la toxina actúe inhibiendo la síntesis proteica. La destrucción de estas células endoteliales va a provocar la formación de trombos en la microvasculatura de los órganos afectados. El cuadro clínico de estos pacientes puede presentar un periodo prodrómico con diarrea, que puede ser mucosanguinolenta, dolor abdominal, fiebre baja o ausente y vómitos. En nuestro caso, la paciente cumplió con todos estos signos y síntomas. En un siguiente periodo más crítico, se puede presentar insuficiencia renal aguda, que se puede evidenciar por la anuria y edemas, manifestaciones hematológicas, que veremos a continuación, manifestaciones neurológicas, como por ejemplo convulsiones, y manifestaciones cardiovasculares, como por ejemplo hipertensión.
Como manifestaciones hematológicas, vamos a tener en la serie roja una anemia hemolítica microangiopática con prueba de CUMS directa negativa, con la cual descartamos que la anemia hemolítica sea de origen autoinmune, hemoglobina menor a 10 gramos de decilitro, presencia de esquistocitos y reticulocitosis. En la serie blanca vamos a poder observar una leucocitosis a predominio de neutrófilos. Las plaquetas se van a encontrar francamente disminuidas, mientras que las pruebas de coagulación no se van a ver afectadas. En la parte de química clínica vamos a evidenciar los signos de hemólisis intravascular como una LDH aumentada, una bili total aumentada a expensas de la indirecta y una aptoglobina disminuida. Durante la internación de nuestra paciente se solicitó el dosaje de aptoglobina que dio un resultado menor al límite de detección de la técnica. En cuanto a los parámetros de afectación renal, vamos a ver una urea, una creatinina y un ácido úrico aumentados junto con una microhematuria en el sedimento urinario. En cuanto al medio interno, la falla renal nos va a permitir explicar algunas de las alteraciones electrolíticas en estos pacientes, como son la hipercalemia por déficit en su excreción, aunque hay que tener cuidado que también podemos tener una hipocalemia por los vómitos y diarrea excesiva, una hipocalcemia secundaria a una hiperfosfatemia y acidosis metabólica con anión GAP aumentado debido a la acumulación de ácidos que no se pueden eliminar. La hiponatremia, en cambio, se produce por un fuerte estímulo no osmótico a la hormona antidiurética, como consecuencia de la deshidratación por la diarrea y los vómitos, más una sobrehidratación durante el periodo prodrómico. A continuación, voy a proceder a describir las técnicas utilizadas para el diagnóstico microbiológico de esta patología, principalmente lo que se realiza en el laboratorio de bacteriología y cómo complementarlo con las técnicas de biología molecular. A la hora de hablar de diagnóstico microbiológico, en lo primero que tenemos que pensar es en cómo va a ser la toma de muestra que vamos a remitir al laboratorio. En este caso, existen distintos tipos de muestras que se pueden remitir y cuál elijamos dependerá de cuál sea el paciente con el que nos encontremos. La muestra más utilizada es la materia fecal. Esta se recomienda recolectarla lo antes posible después del establecimiento de la diarrea. El paciente no deberá estar con tratamiento antibiótico o deberá recolectar la muestra después de suspender este tratamiento por no menos de 48 horas. Si la recolección de la materia fecal es por evacuación espontánea, se deberán tomar con espátula 2 gramos de materia fecal y colocarlo en un recipiente estéril. La muestra debe permanecer refrigerada a 4 grados hasta su procesamiento. Otras muestras que pueden remitirse al laboratorio son entonces el hisopado rectal, la biopsia rectal y el débito de ostomía. Una vez realizada la toma de muestra, deberemos escoger qué técnica le queremos realizar para diagnosticar a nuestro paciente. Cuál elijamos va a depender del tiempo que tengamos, de la urgencia y al mismo tiempo de qué técnicas tengamos a disposición, tanto para hacer en nuestro laboratorio como para derivarlo. Una opción que tenemos disponible es la detección de toxina Giga libre en materia fecal. Esto puede realizarse por 2 técnicas, ya sea por citotoxicidad específica en células Vero, como también por una PCR multiplex. Por otro lado, podemos realizar la detección, aislamiento y caracterización de la STEC, que puede realizarse por una PCR multiplex mediante film array, como también mediante el aislamiento y tipificación con pruebas bioquímicas de la bacteria. Por último, podemos optar por la detección de anticuerpos antilipopolisacárido en suero. Esto puede realizarse con un ELISA con glicoconjugados 0 grupos específicos. Antes de seguir hablando del diagnóstico microbiológico, quiero hacer una pausa para destacar un punto que quizás sea el más importante de todo el Ateneo. Recordemos que este caso se dio en un hospital como el nuestro, que atiende estrictamente a población adulta, por lo que no está acostumbrado a tratar con este tipo de casos. Lo que hicimos al recibir a la paciente fue derivar la muestra al Hospital de Niños de La Plata, que es el que tiene el laboratorio preparado y el que está acostumbrado a tratar con este tipo de casos.
Por lo tanto, lo que explique a partir de ahora corresponde al algoritmo diagnóstico y a las técnicas diagnósticas disponibles en el Hospital de Niños de La Plata. Retomando entonces, recordemos que el agente causal de esta patología es la Escherichia coli productora de gigatoxina. Este es un bacilo gram negativo de la familia Enterobacteria que tiene un crecimiento aerobio o anaerobio facultativo. Además, tiene la capacidad de ser móvil. El algoritmo diagnóstico que les mencionaba comienza con la siembra de la materia fecal directa en medio SMAC y en cromagar. El cromagar se siembra siempre que haya una alta sospecha de síndrome urémico hemolítico, que se hayan visto matíes en el fresco de la materia fecal o que se haya informado que el paciente venía con una diarrea sanguinolenta. En este caso, y siempre que el medio esté disponible en el laboratorio, es muy útil ya que nos ayuda a complementar la búsqueda. Ambos medios se van a sembrar y se van a incubar luego por 18 horas a 37 grados centígrados. Luego de la incubación, lo que se hace es un diagnóstico presuntivo que luego va a tener que ser confirmado con técnicas serológicas o biología molecular. En este caso, las colonias sospechosas de O157H7 se van a ver en el agar SMAC como colonias claras y en el cromagar como colonias rosadas. Para confirmar la producción de gigatoxina, lo que se hace en el caso de encontrar colonias sospechosas es la detección de toxina giga en estas mismas. En el caso de no encontrar colonias sospechosas, se procede a hacer la búsqueda de toxina giga en colonias al azar. Esto se debe a que el tipo O157H7 suele ser el que más predominantemente produce toxina giga, pero no es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Con respecto al diagnóstico molecular, las técnicas que tenemos disponibles son el FilmArray y la PCR convencional. La técnica de FilmArray está siendo recientemente incorporada en nuestro hospital. Tiene un fundamento que se basa en la extracción, amplificación y detección, todo en un sistema cerrado. Lo primero que se hace es una amplificación por PCR multiplex que está acoplada a una PCR anidada. Esto lo que hace es darle mayor sensibilidad y especificidad que la PCR convencional. Es al mismo tiempo un diagnóstico sindrómico. Lo que se hace en casos parecidos al de nuestra paciente es aplicar el panel gastrointestinal en el cual se buscan 22 patógenos simultáneamente que podrían llegar a dar un cuadro clínico parecido. Además, tiene la ventaja que nos permite trabajar directamente desde la materia fecal, en contraposición con la PCR convencional que necesita sí o sí el cultivo, o sea que perdimos un día de incubación hasta que tenemos la colonia en el medio selectivo o diferencial. También la PCR convencional es más susceptible a falsos negativos, ya que depende del cultivo y si el paciente está frente a tratamiento antibiótico o si el paciente tomó la muestra en una etapa muy tardía del cuadro diarreico, podríamos encontrarnos con un falso negativo. También el FilmArray tiene el beneficio de una menor manipulación de la muestra, lo cual estaría minimizando contaminaciones. Finalmente, y lo más importante, es la rápida obtención de resultados, lo cual es fundamental. Retomando entonces el caso de nuestra paciente, dado el estado crítico con el que ella llega al hospital, lo que se hace es remitir una muestra al hospital de niños que por la urgencia del resultado se le hace la técnica de FilmArray. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es el informe que nos devuelve el hospital de niños, que nos confirma la presencia de colio 157, productora de toxina giga. Para ir finalizando con la presentación, voy a comentar sobre el tratamiento de esta patología. Es importante destacar que este mismo es principalmente sintomático. Lo indicado para estos pacientes es el balance de líquidos y electrolitos, para tratar la insuficiencia renal aguda y en casos severos como el de nuestra paciente se puede llegar hasta la diálisis. En casos de pacientes con hipertensión arterial se pueden administrar diuréticos y antihipertensivos.
Con el fin de controlar la anemia hemolítica, se puede solicitar la transfusión de unidades de glóbulos rojos. Cabe destacar también la existencia de tratamientos contraindicados, como la administración de antibióticos para contrarrestar la infección bacteriana y la transfusión de plaquetas como tratamiento de la plaquetopenia. En caso del tratamiento antibiótico, este podría ser contraproducente al inducir la liberación de la toxina Shiga por las bacterias. Por otra parte, la transfusión de plaquetas puede llegar a la formación de más microtrombos en los vasos sanguíneos por el estado procoagulante en el que se encuentra el paciente. Llegado a este punto, nos pareció importante reflexionar sobre el por qué Argentina es el país con mayor incidencia de síndrome urémico hemolítico en el mundo. Recordemos que nuestro país tiene un elevado índice de consumo de carne bovina per cápita anual. Sumado a esto, tiene un control sanitario deficiente, por lo que podría no ser detectada la contaminación de la carne con STEC. Esta misma puede llegar a la superficie de la carne por contacto con materia fecal durante el proceso de faena. Otro punto importante es la falta de educación sobre la manipulación de alimentos en la población. La perpetuación de malos hábitos alimentarios nos lleva a ser más propensos a padecer tanto síndrome urémico hemolítico como otras enfermedades transmitidas por alimentos. En línea con lo mencionado anteriormente, se pueden fijar recomendaciones para la prevención del síndrome urémico hemolítico. Primero, la conservación de los alimentos a una temperatura adecuada. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente durante más de 2 horas y enfriar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los parcederos, preferentemente por debajo de los 5 grados centígrados. También debemos recomendar cocinar completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados. En tercer lugar, recordar la importancia del lavado de manos antes de preparar alimentos y varias veces durante su preparación. Lavar las frutas y las hortalizas en forma minuciosa, especialmente si se consumen crudas. Separar siempre los alimentos crudos de los cocidos de los listos para consumir. La utilización de agua de red o asegurarse de potabilizarla antes de su consumo. Y en caso del consumo de lácteos, preferir los ya pasteurizados. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias a todos por su atención.